Marcus STL observaba con incredulidad el documento holográfico que flotaba frente a sus ojos cansados mientras las luces parpadeantes de la estación espacial Meridian 7 proyectaban sombras danzantes sobre las paredes oxidadas de su taller mecánico. Sus manos manchadas de aceite de motor cuántico temblaban ligeramente no por miedo sino por la rabia contenida de 3 meses de trabajo sin pago en la nave de carga del capitán Zarkan, un comerciante reptiliano de la especie Vortak conocido en todo el sector por sus tratos turbios y su tendencia a olvidar los pagos pendientes, pero esta vez Marcus había sido más listo y había instalado un dispositivo de bloqueo cuántico en los motores de salto hiperespacial que solo él podía desactivar. Una jugada arriesgada considerando que los Vortak eran una de las especies más violentas de la Confederación Galáctica, pero los humanos no habían sobrevivido a 3 guerras interestelares siendo cobardes, y ahora Zarkan estaba atrapado en la estación con una carga de minerales raros que perdería millones de créditos si no entregaba en las próximas 12 horas estándar. El reptiliano había intentado todo desde amenazas hasta sobornos, pero Marcus se mantuvo firme exigiendo sus 15.000 créditos galácticos hasta que Zarkan propuso algo que lo dejó sin palabras. Acepta a una de mis esclavas como pago y te daré los códigos de propiedad completos más 5.000 créditos adicionales, dijo el alienígena con su lengua bífida siseando entre sus colmillos mientras sus ojos amarillos brillaban con una mezcla de desesperación y algo más que Marcus no pudo identificar. La esclavitud, aunque técnicamente legal en ciertos sistemas, era algo que la mayoría de los humanos despreciaban visceralmente, pero antes de que Marcus pudiera rechazar la oferta, Zarkan activó su comunicador y ordenó en su gutural idioma nativo que trajeran a la mercancía. Minutos después las puertas del hangar se abrieron con un silbido neumático y 2 guardias Vortak entraron escoltando a una figura encapuchada cubierta con harapos grises que apenas dejaban ver una silueta delgada y grácil. Cuando los guardias la empujaron hacia adelante y la capucha cayó revelando su rostro, Marcus sintió que el aire abandonaba sus pulmones porque ante él estaba la criatura más hermosa y a la vez más extraña que había visto en sus 35 años de vida. Su piel era de un tono azul pálido casi translúcido con patrones bioluminiscentes que pulsaban suavemente bajo la superficie como constelaciones vivientes. Sus ojos eran enormes orbes plateados sin pupilas visibles que parecían contener galaxias enteras en su interior. Su cabello, si es que podía llamarse así, era una cascada de filamentos cristalinos que cambiaban de color con cada movimiento, captando y refractando la luz de formas imposibles. Pero lo que más impactó a Marcus fue la expresión de dignidad inquebrantable en su rostro alienígena a pesar de los grilletes de energía que rodeaban sus delgadas muñecas. Es una Aeteri, susurró Marcus reconociendo la especie solo por los archivos históricos, ya que se suponía que su civilización había sido destruida hace décadas en las guerras de expansión. Zarkan sonrió mostrando todas sus hileras de dientes afilados y dijo, encontrada flotando en una cápsula de escape cerca del cinturón de asteroides roto, sin identificación, sin memoria de su pasado, solo sabe que se llama Lyra. Es joven, fuerte y sorprendentemente inteligente. Aunque no habla mucho, perfecta para trabajo manual o lo que prefieras. El tono sugerente en la última frase hizo que Marcus apretara los puños, pero mantuvo su expresión neutral mientras su mente trabajaba rápidamente calculando las implicaciones. Los Aeteri habían sido una de las especies más avanzadas tecnológicamente antes de su caída, y si esta superviviente realmente no recordaba nada podría ser invaluable o extremadamente peligrosa, pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella por un breve momento vio algo que lo decidió, un destello de inteligencia aguda y calculadora que contradecía completamente la imagen de esclava sumisa que proyectaba. Acepto, dijo Marcus firmando el documento de transferencia con su huella biométrica mientras Zarkan prácticamente vibraba de alivio y ordenaba la transferencia de los créditos adicionales. Los grilletes de energía se desactivaron automáticamente y cayeron al suelo con un sonido metálico cuando el sistema reconoció a Marcus como el nuevo propietario, palabra que le dejaba un sabor amargo en la boca. Zarkan y sus guardias salieron apresuradamente después de que Marcus les entregara el código de desbloqueo y pronto el taller quedó en silencio solo con el zumbido constante de los generadores de gravedad artificial. Marcus se acercó lentamente a Lyra, quien permanecía inmóvil en el mismo lugar con la cabeza ligeramente inclinada en lo que parecía ser su misión, pero que Marcus sospechaba era algo completamente diferente. No. Soy dueño de esclavos, fueron sus primeras palabras hacia ella hablando en galáctico estándar. Eres libre de irte cuando quieras, pero si no tienes a dónde ir puedes quedarte aquí y trabajar conmigo como empleada con pago justo. Por primera vez Lyra levantó completamente la cabeza y lo miró directamente. Sus labios de un azul más oscuro se curvaron en lo que podría haber sido el fantasma de una sonrisa, y cuando habló su voz era como música cristalina con armónicos que ninguna garganta humana podría reproducir.
Eres diferente a los otros humanos que he observado, Marcus STL, dijo, y el hecho de que supiera su nombre completo cuando Zarkan nunca lo había mencionado envió una señal de alarma por su espina dorsal. Tu especie tiene una reputación curiosa en la galaxia, salvajes pero honorables, primitivos pero ingeniosos, violentos pero capaces de una compasión que desconcierta a las razas más antiguas. Ella caminó hacia el ventanal que mostraba el vasto campo estrellado más allá de la estación y los patrones en su piel brillaron más intensamente. Acepto tu oferta de empleo temporalmente, pero debes saber que hay fuerzas en movimiento que ni siquiera puedes imaginar y mi presencia aquí no es tan accidental como Zarkan creía. Marcus sintió que acababa de meterse en algo mucho más grande de lo que había anticipado, pero había algo en esta misteriosa Aetheri que despertaba su curiosidad, y si había algo que caracterizaba a los humanos era su incapacidad para resistirse a un buen misterio. Además, mientras la observaba contemplar las estrellas con una expresión de añoranza que trascendía las barreras entre especies, no pudo evitar preguntarse qué secretos guardaba esa mente alienígena, y porque sentía que su llegada marcaría un punto de inflexión no solo en su vida sino posiblemente en el destino de todo el sector espacial humano. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en una rutina extrañamente doméstica que Marcus nunca hubiera imaginado posible mientras observaba a Lyra trabajar con una eficiencia sobrenatural en el taller reparando sistemas que él había considerado irrecuperables. Con solo tocarlos como si pudiera comunicarse con las máquinas a un nivel molecular, sus dedos delgados danzaban sobre los circuitos dañados y de alguna manera los componentes quemados volvían a la vida, los metales retorcidos recuperaban su forma original y los cristales de energía agotados brillaban con renovado poder. Pero no era solo su inexplicable habilidad técnica lo que mantenía a Marcus despierto por las noches, era la forma en que ella a veces se quedaba inmóvil mirando al vacío mientras sus patrones bioluminiscentes pulsaban en secuencias complejas que parecían casi como un lenguaje o como ocasionalmente murmuraba palabras en un idioma que el traductor universal no podía procesar, un lenguaje que hacía que los pelos de su nuca se erizaran instintivamente. Una noche mientras compartían una cena silenciosa de raciones proteínicas sintéticas, Marcus finalmente no pudo contener más su curiosidad y preguntó directamente, ¿qué eres realmente, Lyra? Y ella dejó su comida intacta como siempre, pues aparentemente los Aetheri podían sobrevivir semanas sin alimento físico absorbiendo energía directamente de las fuentes de luz. Soy exactamente lo que parezco, respondió con esa voz melódica que siempre parecía contener múltiples significados, una superviviente sin hogar, sin familia, sin propósito más allá de la supervivencia, pero mientras hablaba sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa en un patrón que Marcus había empezado a reconocer como su señal de estrés. Antes de que pudiera presionar más, el sistema de alarma del taller estalló en una cacofonía de advertencias mientras las luces rojas de emergencia bañaban todo en un resplandor carmesí, y la voz automatizada de la estación anunciaba alerta de seguridad nivel máximo, nave de guerra no identificada aproximándose, todos los civiles busquen refugio inmediato. Marcus corrió hacia la consola principal mientras Lyra lo seguía con una gracia fluida que desafiaba la gravedad artificial, y cuando los sensores mostraron la nave aproximándose, el corazón de Marcus casi se detuvo porque no era una nave cualquiera, era un Dreadnought, clase Extinct de diseño claramente Aetheri pero modificado con armas que no deberían existir, armas que violaban al menos 3 tratados galácticos. Imposible, susurró Marcus, los Aetheri fueron aniquilados, no queda ninguna nave de guerra. Pero Lyra había palidecido hasta un tono casi blanco mientras sus patrones luminosos se apagaban completamente por primera vez desde que la conoció. No fueron aniquilados, dijo con voz temblorosa. Fueron traicionados, vendidos por aquellos en quienes confiaban, y ahora los supervivientes, los que se convirtieron en algo más oscuro, han venido por mí. La estación se sacudió violentamente cuando los cañones de plasma de la nave de guerra impactaron contra los escudos ya sobrecargados, y Marcus supo que tenían minutos, tal vez menos, antes de que abordaran la estación. ¿Por qué te buscan?, gritó mientras corría hacia su armario de armas sacando su viejo rifle de plasma militar y varios dispositivos que técnicamente no debería poseer, cortesía de su tiempo en las fuerzas especiales terrestres. Lyra lo miró con esos ojos plateados que ahora brillaban con una intensidad casi dolorosa, y por primera vez desde que la conoció vio miedo real en su rostro alienígena. Porque soy la última heredera del trono cristalino de Aeteria, confesó mientras las paredes del taller comenzaban a vibrar por los impactos cercanos. Mi nombre completo es Lyra Annie Esteltara, primogénita de la Casa Real de las 7 Nebulosas, guardiana del Códice Estelar y técnicamente la legítima gobernante de un imperio que ya no existe. Marcus casi dejó caer su rifle mientras procesaba esta información, pero el soldado en él tomó el control rápidamente, compartimentando la sorpresa para lidiar con ella más tarde, si es que había un más tarde. Los que vienen son la Hermandad Sombría, continuó Lyra mientras sus manos comenzaban a brillar con una energía que Marcus nunca había visto antes.
Aether y que vendieron su alma a entidades del espacio profundo a cambio de poder para vengarse de la galaxia que nos abandonó y necesitan mi sangre, específicamente el código genético real que porto para activar una antigua arma que podría literalmente desgarrar el tejido del espacio-tiempo. Las luces del taller parpadearon y se apagaron mientras el sonido inconfundible de pads de abordaje perforando el casco resonaba a través de las paredes y Marcus tomó una decisión que sabía cambiaría todo, agarrando a Lyra por el brazo y arrastrándola hacia una sección de pared aparentemente sólida que se abrió revelando un pasaje secreto que había construido durante sus días más paranoicos. No sé que eres princesa o refugiada, pero en mi taller nadie toma a mis empleados sin pasar sobre mi cadáver, dijo mientras activaba su armadura de combate ilegal, una reliquia de la guerra que había mantenido oculta durante años. Los primeros intrusos de la Hermandad Sombría atravesaron la puerta principal del taller con explosiones de energía oscura que devoraban la luz misma, pero Marcus ya estaba en movimiento, su entrenamiento humano tomando el control mientras su rifle escupía muerte concentrada y sus granadas de pulso electromagnético sobrecargaban los escudos enemigos. Lyra observó asombrada cómo este humano aparentemente ordinario se transformaba en una máquina de guerra calculada y letal, moviéndose con una precisión que rivalizaba con los mejores guerreros que había conocido, usando el entorno a su favor, convirtiendo cada herramienta, cada pieza de equipo en un arma potencial, pero eran demasiados y ambos lo sabían. Mientras más Aether y corrompidos entraban al taller, sus cuerpos retorcidos por energías alienígenas que los hacían más rápidos, más fuertes, más resistentes que cualquier ser orgánico debería ser. Fue entonces cuando Lyra tomó su propia decisión, levantándose de su escondite mientras su cuerpo entero comenzaba a resplandecer con una luz que era hermosa y terrible a la vez, sus patrones bioluminiscentes explotando en cascadas de color que quemaban las retinas. He estado huyendo durante demasiado tiempo, declaró mientras levitaba sobre el suelo y Marcus pudo ver por primera vez el verdadero poder de la realeza Aether y el poder que había conquistado sistemas estelares enteros antes de su caída. Las paredes del taller comenzaron a cristalizarse y reformarse respondiendo a su voluntad mientras los atacantes retrocedían siseando ante la luz pura que emanaba de ella, pero Marcus sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y mientras recargaba su rifle y se preparaba para la siguiente oleada no pudo evitar sonreír, porque después de años de una vida mundana reparando naves finalmente tenía algo por lo que valía la pena luchar, incluso si eso significaba enfrentarse a horrores cósmicos que la mente humana apenas podía comprender. La batalla en el taller se había convertido en algo sacado de una pesadilla psicodélica mientras Marcus esquivaba rayos de energía oscura que devoraban la realidad misma, dejando agujeros de nada absoluta en las paredes de Duracero, y Lyra flotaba en el centro de una tormenta de luz cristalina que convertía a los atacantes en estatuas de vidrio que se hacían añicos con el más mínimo impacto, pero Marcus podía ver que ella se estaba agotando cada vez que usaba su poder. Sus patrones bioluminiscentes se atenuaban un poco más y sabía que necesitaban una estrategia diferente o ambos terminarían muertos o algo peor. Lyra, necesitamos movernos, gritó mientras lanzaba su última granada de fragmentación cuántica hacia un grupo de hermanos sombríos que intentaban flanquearlos, pero ella negó con la cabeza, sus filamentos cristalinos ondeando como si estuvieran bajo el agua. No puedo mantener el escudo y moverme al mismo tiempo, jadeó, y por primera vez Marcus escuchó verdadero agotamiento en su voz musical. Si bajo las defensas por un segundo, sus armas de entropía nos convertirán en polvo estelar. Fue entonces cuando Marcus recordó algo que había leído en los archivos clasificados que había hackeado durante su tiempo en las fuerzas especiales sobre las capacidades únicas de los humanos que otras especies consideraban imposibles o suicidas, y tomó una decisión que haría que cualquier alienígena cuerdo lo considerara completamente demente. Activó el modo de sobrecarga de su armadura, ignorando las docenas de advertencias que aparecieron en su visor, y antes de que Lyra pudiera protestar la levantó en sus brazos como si no pesara nada, lo cual era parcialmente cierto dado que los Aether tenían una densidad ósea mínima, y corrió directamente hacia la pared más cercana. El impacto debería haberlo matado, pero los humanos habían evolucionado en un mundo de muerte con gravedad que aplastaba a la mayoría de las especies y depredadores que los obligaron a desarrollar una resistencia al daño que bordeaba lo absurdo según los estándares galácticos. Atravesó 3 mamparos de seguridad como un misil viviente mientras los servomotores de su armadura gritaban en protesta y sus huesos crujían bajo la presión, pero siguió corriendo porque detenerse significaba morir, y los humanos eran tercamente muy buenos para no morir. Emergieron en el distrito comercial de la estación donde cientos de alienígenas de docenas de especies corrían en pánico, pero Marcus no se detuvo, dirigiéndose hacia el único lugar donde sabía que podrían tener una oportunidad, el puerto de carga donde su vieja nave de combate, la Terran Defiance, esperaba una reliquia de la guerra que había comprado en el mercado negro y mantenido oculta bajo registros falsos. Esa es una corbeta clase Devastador, susurró Lyra con asombro cuando la vio.
Se supone que fueron todas destruidas después del Tratado de Restricción Armamentística Humana, y Marcus no pudo evitar sonreír salvajemente mientras activaba los sistemas con su implante neural. Los humanos somos muy malos siguiendo reglas que limitan nuestra supervivencia, respondió mientras los motores rugían a la vida con un sonido que hizo que varios alienígenas cercanos se desmayaran del terror puro porque ese era el sonido que había precedido a la destrucción de flotas enteras durante las guerras. Subieron a bordo justo cuando los primeros hermanos sombríos irrumpían en el hangar y Marcus no perdió tiempo activando las armas de la nave que se desplegaron como las extremidades de un insecto metálico mortal mientras torretas de plasma, cañones de riel y lanzadores de misiles cuánticos apuntaban a los enemigos. Advertencia, dijo la IA de la nave con voz femenina sorprendentemente humana. El uso de armamento de grado militar dentro de una estación civil viola 783 estatutos galácticos, y Marcus respondió con 2 palabras que resumían perfectamente la actitud humana hacia las regulaciones excesivas: que les jodan. La primera salva convirtió la entrada del hangar en un cráter fundido mientras la Terran Defiant se elevaba con sus motores antigravedad y Marcus notó que Lyra lo miraba con una expresión que era parte horror, parte admiración y parte algo más que no podía identificar. Tu especie está completamente loca, dijo ella mientras se aferraba a su asiento cuando Marcus ejecutó una maniobra que debería haber convertido sus órganos en papilla, pero los compensadores inerciales humanos habían sido diseñados por ingenieros que entendían que los pilotos de combate humanos regularmente ignoraban los límites de la física. Salieron de la estación a través de la compuerta de carga que Marcus abrió con los cañones de la nave porque pedir permiso llevaría demasiado tiempo y se encontraron cara a cara con el Dreadnought de la Hermandad Sombría que los esperaba como un depredador cósmico. Pero Marcus no redujo la velocidad, sino que aceleró directamente hacia ellos. ¿Qué estás haciendo?, gritó Lyra. Cuando vio que se dirigían directamente hacia las fauces de la muerte, pero Marcus estaba ocupado calculando vectores y velocidades mientras sus dedos volaban sobre los controles con una precisión que solo viene de años de experiencia en combate. Algo estúpidamente humano, respondió mientras desviaba toda la energía a los escudos frontales y sobrecargaba los motores más allá de cualquier límite de seguridad razonable. El Dreadnought abrió fuego con armas que podrían vaporizar lunas pequeñas, pero la Terran Defiant era pequeña, ágil y pilotada por un humano que había aprendido a volar en simuladores donde la muerte era el menor de los castigos por fallar. Marcus ejecutó una espiral de barril imposible que los llevó entre los rayos de energía oscura mientras respondía con sus propias armas, no para destruir sino para cegar los sensores enemigos con explosiones de radiación electromagnética, una táctica que había aprendido luchando contra los Scorati, quienes tenían los mejores sistemas de puntería de la galaxia hasta que los humanos descubrieron que no podían apuntar a lo que no podían ver. Hay una debilidad, dijo Lyra de repente, sus ojos plateados brillando mientras leía los patrones de energía del Dreadnought. Los generadores de escudo están desincronizados por las modificaciones de energía oscura. Hay una ventana de .003 segundos cada 12 segundos cuando los escudos fluctúan, y Marcus sonrió porque darle a un humano una ventana de oportunidad imposiblemente pequeña era como darle un desafío personal. Configuró el ordenador de tiro para el patrón que Lyra describió mientras esquivaba el fuego enemigo con maniobras que harían vomitar a cualquier especie con un sistema vestibular funcional, y cuando el momento llegó disparó todo un solo misil modificado que había guardado para ocasiones especiales, un misil con una cabeza de guerra que técnicamente no existía porque los humanos supuestamente habían destruido todas las armas de antimateria después de casi convertir Marte en un segundo cinturón de asteroides. El misil atravesó la ventana del escudo con precisión quirúrgica y detonó dentro del casco del Dreadnought, y por un momento pareció que nada había pasado hasta que una esfera de luz pura se expandió desde el interior de la nave consumiéndola en una reacción en cadena de aniquilación materia-antimateria que iluminó el vacío como una segunda estrella, mientras observaban la destrucción. Lyra se volvió hacia Marcus con una expresión indescifrable y dijo: los hermanos sombríos no se detendrán, esto es solo el principio y ahora que saben dónde estoy vendrán con fuerzas que ni siquiera tu locura humana podrá detener. Pero Marcus simplemente activó el motor de salto hiperespacial con coordenadas que había memorizado hace años, un lugar que ningún alienígena cuerdo visitaría voluntariamente. Entonces es hora de que conozcas al resto de mi especie, dijo mientras el espacio se plegaba alrededor de ellos, porque si hay algo que los humanos hacemos mejor que cualquier otra especie es convertir las amenazas imposibles en oportunidades para demostrar por qué somos los hijos bastardos más tercos y peligrosos que esta galaxia ha producido. Y mientras saltaban hacia lo desconocido, Lyra se preguntó si había encontrado la salvación, o si simplemente había cambiado un tipo de locura por otra, pero algo en la determinación férrea de este humano le daba una esperanza que no había sentido desde la caída de su mundo natal.
El salto hiperespacial los depositó en las coordenadas más clasificadas del espacio humano, un lugar que oficialmente no existía en ningún mapa estelar conocido como el cementerio de titanes, donde flotaban los restos de la flota humana que supuestamente había sido desmantelada después de que la Confederación Galáctica decidiera que la humanidad era demasiado peligrosa para poseer tal poder militar, pero Marcus sabía la verdad, como todos los veteranos que habían sangrado por la Tierra, que los humanos nunca destruían realmente sus armas, solo las escondían esperando el día en que las necesitarían de nuevo, y ese día aparentemente había llegado. Lyra jadeó cuando sus sensores revelaron la verdadera magnitud de lo que la rodeaba. No eran restos sino cientos de naves de guerra en estasis temporal perfectamente preservadas, esperando la señal de activación, desde acorazados del tamaño de ciudades pequeñas hasta enjambres de drones de combate autónomos que habían sido prohibidos después de que casi exterminaran a los Selati por accidente. «Esto es imposible», susurró mientras sus patrones bioluminiscentes pulsaban erráticamente. La Confederación nunca permitiría. Pero fue interrumpida cuando una voz resonó a través de las comunicaciones, una voz que Marcus reconoció inmediatamente. «Marcus STL, hijo de puta, sabía que eventualmente activarías tu transpondedor de emergencia». Era el almirante Sarachen, comandante retirada de la flota fantasma y técnicamente muerta según los registros oficiales, aunque no esperaba que trajeras a una princesa Aetheri contigo, especialmente una que tiene a media galaxia oscura persiguiéndola. Antes de que Marcus pudiera responder, el espacio alrededor de ellos cobró vida cuando docenas de naves humanas desactivaron sus campos de camuflaje cuántico, revelando que habían estado rodeados desde el momento en que llegaron, y Lyra finalmente entendió por qué las otras especies temían tanto a los humanos. No era solo su violencia o su resistencia, era su paranoia institucionalizada, su capacidad para planear contingencias para contingencias y su absoluta negativa a permanecer indefensos. Fueron escoltados hasta el Leviatán, el Super-Dreadnought, que había sido el buque insignia de la humanidad durante las guerras de expansión, una monstruosidad de metal y muerte que medía 15 kilómetros de largo y bristaba con armas que podían rajar planetas por la mitad. En la sala de guerra, Marcus y Lyra se encontraron frente a frente con el Consejo Sombra de la humanidad, los líderes militares que oficialmente no existían pero que mantenían la verdadera fuerza de la Tierra lista para cualquier amenaza existencial. «Princesa Lyra Annie Steltara», dijo la almirante Chen, una mujer de 60 años con cicatrices que contaban historias de 100 batallas. «Sabemos exactamente quién eres, qué representas y que están buscando los hermanos sombríos», y ante la expresión sorprendida de Lyra continuó: «Los humanos somos excelentes recopilando información, especialmente sobre amenazas potenciales, y el arma primordial que tu código genético puede activar definitivamente califica como una amenaza». Lyra se irguió con toda la dignidad real que poseía a pesar de sus ropas raídas y dijo: «Entonces saben que si los hermanos sombríos me capturan podrían deshacer la realidad misma». Pero Chen sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos cibernéticos, y respondió: «Oh princesa, subestimas gravemente la capacidad humana para joder los planes de cualquiera que amenace nuestra existencia». Las pantallas holográficas cobraron vida mostrando datos que hicieron que los ojos de Lyra se abrieran con incredulidad. Flotas enteras de hermanos sombríos convergiendo en su posición, no docenas sino miles de naves corrompidas por energías del espacio profundo que ninguna fuerza convencional podría detener. Pero los humanos alrededor de la mesa no parecían preocupados, sino casi emocionados. «Verás», continuó Chen mientras activaba más pantallas, «durante los últimos 50 años, mientras la galaxia pensaba que nos habíamos vuelto mansos y domesticados, hemos estado desarrollando algo especial, algo que viola tantos tratados que probablemente inventarían nuevas leyes solo para hacer ilegal su existencia». Y con un gesto teatral reveló el proyecto Ragnarok. Marcus silbó por lo bajo cuando vio las especificaciones mientras Lyra parecía a punto de desmayarse. Los humanos habían convertido lunas enteras en armas, habían desarrollado virus nanotecnológicos que podían devorar flotas enteras, habían creado bombas de agujero negro portátiles, y lo más aterrador de todo, habían perfeccionado la tecnología de salto táctico que les permitía aparecer dentro de los escudos enemigos. «Pero eso no es lo mejor», dijo Chen con genuino orgullo psicópata. «Descubrimos cómo revertir la corrupción de la energía oscura, no para salvarlos sino para convertirla en nuestra contra ellos», y mostró imágenes de pruebas donde hermanos sombríos capturados explotaban cuando su propia energía oscura era invertida y dirigida hacia sus núcleos. «Están todos completamente locos», dijo Lyra, pero había admiración en su voz. «Van a iniciar una guerra que podría destruir la galaxia». Y Marcus finalmente habló poniendo su mano sobre el hombro de ella en un gesto sorprendentemente íntimo. «No, princesa, vamos a terminar una guerra que comenzó cuando tu especie fue traicionada, cuando la Confederación permitió que civilizaciones enteras fueran exterminadas porque era políticamente
conveniente y sus ojos marrones se encontraron con los plateados de ella. Los humanos tenemos un dicho: el único ting necesario para el triunfo del mal es que los buenos no hagan nada y estamos cansados de no hacer nada. Las alarmas comenzaron a sonar cuando los primeros elementos de la flota de los hermanos sombríos emergieron del hiperespacio, pero en lugar de pánico Marcus vio sonrisas salvajes en los rostros de los veteranos reunidos mientras Chen daba la orden que había estado esperando. Dar durante décadas, activar todos los sistemas, despertar a los titanes. Es hora de recordarle a esta galaxia porque los humanos fuimos la única especie que los antiguos constructores temieron lo suficiente como para intentar contenernos, y el cementerio de titanes cobró vida cuando 1000 naves de guerra humanas rugieron despertando de su sueño con sed de sangre. La batalla que siguió no fue una batalla, fue una masacre calculada y hermosa en su brutalidad cuando los humanos demostraron que 50 años de paz forzada solo los había hecho más creativos en sus métodos de destrucción. Los hermanos sombríos, con todo su poder robado, con sus alianzas con entidades del espacio profundo, con sus armas que violaban las leyes de la física, descubrieron que habían cometido el error más grave posible: habían amenazado algo que los humanos habían decidido proteger. Marcus pilotó la Terran Defiance en el corazón de la batalla con Lyra a su lado, quien había decidido revelar su verdadero poder no como una princesa sino como la heredera de un conocimiento que podía cambiar el destino de la galaxia, y juntos humano y Aether se convirtieron en algo que ninguno podría ser, solo un símbolo de que las especies podían trascender sus diferencias cuando se enfrentaban a la aniquilación. Cuando el último Dreadnought de los hermanos sombríos se convirtió en polvo estelar y las entidades del espacio profundo huyeron de vuelta a sus dimensiones de pesadilla, Lyra se volvió hacia Marcus con lágrimas de luz líquida corriendo por sus mejillas azules. Mi pueblo puede renacer, susurró. Con la amenaza eliminada, los supervivientes escondidos pueden emerger. Puedo reconstruir, pero necesitaré ayuda. Y Marcus simplemente sonrió mientras la flota humana formaba una guardia de honor alrededor de ellos. Bueno, resulta que los humanos somos bastante buenos construyendo cosas después de romperlas, dijo mientras tomaba su mano cristalina sin importarle la descarga de energía que recorrió su sistema nervioso. Además, técnicamente todavía eres mi empleada y me tomo muy en serio el cuidado de mi personal. Chen interrumpió el momento con su típica falta de tacto militar. Además, princesa, ahora le debes a la humanidad una muy grande, y cuando llegue el momento de renegociar los tratados que nos mantienen encadenados, esperamos que recuerdes quiénes estuvieron dispuestos a quemar la galaxia para protegerte. Pero había calidez en su voz cuando añadió: aunque considerando que le parece haberte reclamado en el antiguo ritual humano de Dis, supongo que seremos familia eventualmente. Mientras la flota se preparaba para saltar de vuelta al espacio civilizado, donde tendrían que explicar por qué 1000 naves de guerra humanas supuestamente destruidas acababan de salvar la galaxia, Lyra apoyó su cabeza en el hombro de Marcus, un gesto íntimo que trascendía las barreras entre especies. Sabes que esto cambia todo, dijo ella. La Confederación entrará en pánico, las especies antiguas exigirán respuestas y probablemente intenten volver a contenernos a todos, y Marcus rió una risa que contenía toda la audacia suicida de su especie. Que lo intenten, dijo mientras las estrellas se convertían en líneas de luz a su alrededor. Porque si hay algo que esta aventura me ha enseñado es que no importa cuán avanzada sea una civilización, cuán antiguo sea su linaje o cuán cósmico sea su poder, al final del día nada supera a un humano terco con algo que proteger. Y mientras saltaban hacia un futuro incierto, Lyra se permitió sonreír genuinamente por primera vez en años, porque había encontrado algo que nunca esperó en los confines de una estación oxidada: no solo libertad o protección, sino algo mucho más valioso. Había encontrado un hogar y tal vez algo más en los brazos de la especie más improbable y maravillosamente loca de la galaxia.